Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy es 30 de abril del 2021. Nuestro tema de hoy corresponde conversar acerca de los motores. En este tema vamos a ver qué son los motores, algunos tipos de motores y el funcionamiento de cada uno de ellos. Entonces, comencemos por saber qué son los motores. Los motores son máquinas que convierten energía química, eléctrica o de cualquier otro tipo en energía mecánica y producen movimiento. Los motores forman parte de maquinarias complejas y permiten su funcionamiento, como el del motor de una licuadora, o incluso los motores ponen en funcionamiento a los vehículos y a los aviones. Pero existen tipos de motores. Pueden clasificarse de la siguiente manera: en motor de vapor, en motor de combustión interna, en motor a reacción y en motor eléctrico. Vamos a ver cada uno de ellos. Comencemos por el motor de vapor, que es este que tenemos acá. El motor de vapor es un motor de combustión externa que utiliza como combustible carbón o madera. El combustible arde en un horno y calienta unas calderas llenas de agua. El vapor generado eleva un pistón encerrado en una cámara cilíndrica hueca y este movimiento genera la energía mecánica. ¿Ok? El motor a vapor fue utilizado ampliamente en ferrocarriles, vehículos y barcos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Continuamos con el motor de combustión interna. El motor de combustión interna es una máquina en la que la energía es suministrada por un combustible, que suele ser gasolina, gasoil o gas, que arde dentro de una cámara de combustión en presencia de un agente oxidante como el oxígeno del aire. Y estas son las partes de ese motor de combustión interna. La combustión genera la energía mecánica que mueve la máquina que contiene el motor. Este tipo de motores superó a los de vapor de vehículos y barcos, como lo mencioné anteriormente, porque era mucho más eficiente y menos pesado, además de que consumía menos combustible. Seguimos con el motor a reacción, que es el tipo de motor que genera movimiento de la maquinaria a partir de los gases, la temperatura y la presión producidos por una reacción química. Esta reacción ocurre entre el aire del exterior, que es inyectado en una cámara como agente oxidante, y en combustible como gasolina o queroseno. Los motores a reacción pueden alcanzar velocidades supersónicas y son utilizados principalmente en aviones jet, aeronaves espaciales y en proyectiles. ¿Ok? Y por último tenemos el motor eléctrico, que es un motor que utiliza electricidad como fuente de energía. Está formado por un electroimán, que ya lo vimos en las clases anteriores, llamado inductor, y un rotor que gira sobre el eje alrededor de un imán. Este tipo de motores hacen funcionar gran cantidad de aparatos del hogar y la industria, como lavadoras, licuadoras o centrífugas. Y finalmente tenemos el motor de los automóviles, que son motores de combustión interna que utilizan gasolina como combustible. Como todos sabemos, constan de las siguientes partes. Tenemos lo que son las bujías, que son las que producen la ignición dentro de la cámara de combustión. El sistema de refrigeración, que es el mecanismo para la circulación de agua líquida refrigerante, que consta de un radiador y de canales que mantienen el motor a una temperatura adecuada y constante para el funcionamiento óptimo, que es esta parte que está acá.
esto. El cigüeñal, que es esto que está aquí, que es ese eje acotado que transforma el movimiento rectilíneo alternativo del pistón en un movimiento rotatorio, el cual propulsa a las ruedas del vehículo y otros componentes. Y el colector o tubo de escape, que es el conducto que permite ventilar los gases quemados durante la combustión y expulsarlos al exterior. Está el sistema de inyección, que es ese depósito que administra la entrada de gasolina a las cámaras de combustión. La bobina de encendido, que es ese dispositivo que promueve la chispa eléctrica inicial para la activación del motor. El bloque del motor, que contiene los cilindros, el cigüeñal y otros dispositivos donde se produce la combustión del carburante y el combustible para lograr que el vehículo se ponga en movimiento. Y por último, la cámara de combustión, que es el cilindro fijo, no se mueve, cerrado en un extremo, dentro del cual se desliza un pistón. Aquí se realiza la combustión de la mezcla de combustible y aire para producir una detonación, es decir, una explosión, como lo vieron en láminas anteriores, que hace mover el pistón que realiza un movimiento lineal. ¿Ok? Aquí lo pueden ver, como les dije, la explosión que genera la cámara de combustión. ¿Ok? Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.